Escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con el segundo bloque de noticias en este 27 de marzo del año 2024. Nos quedamos en la parte en que el doctor Juan Bosco Abascal Carranza va a explicar el discurso masónico de López Obrador, quien aparecía como poseso, hablando de Juárez como si se tratara de Dios. O sea, a ese grado de idolatría llegan los masones. Escuchemos. Este mal hombre, acerca de lo que estoy platicándoles. Les voy a poner los últimos minutos de un video que él grabó. Son 15 minutos escasos de grabación, imperdible. Vale la pena que lo escuchen con mucha atención. Bueno, como todo mundo sabe, el dictador López Obrador habla extremadamente lento, es muy desagradable su tono de voz, es un tono muy hiriente a los oídos, muy desagradable y una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destacar algunas partes de su discurso. Aquí, por ejemplo, dijo una mentira sobre Juárez. Dijo que él había respetado la religiosidad, cuando en realidad se dedicó a perseguir a sacerdotes y monjas. Escuchemos. Pero además de hombre de ideas, Juárez era un gran estratega político. A diferencia de Comonfort, quien en momentos de definición decisivos optó por la moderación, Juárez decidió echarse para adelante. Matar ilegalmente al emperador Maximiliano de Habsburgo y a sus generales, que no había ningún fundamento legal para hacerlo. Promulgar las leyes de reforma y separó el poder civil del poder clerical. Esa es una de las más grandes mentiras del discurso de López Obrador, porque en realidad lo que hizo fue buscar someter la iglesia al Estado, que el Estado masón se metiera a espiar y a controlar la iglesia. Y consumó con ello una hazaña única en el mundo. Juárez también sabía que su apuesta corría el riesgo de ser manipulada, malinterpretada. Aquí pronuncia otra mentira, aquí distorsiona el pasaje de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que tenía que ver con pagar los impuestos y precisamente contribuir a los gastos de la nación. Cristo nunca dijo que nosotros no pudiéramos expresarnos políticamente. Vamos a escuchar. De que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Obviamente, quienes aplauden son acarreados de Morena y personas que evidentemente no entienden ese pasaje bíblico. ¿Por qué respondió a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, nuestro Señor Jesucristo? Pues porque precisamente los judíos habían pretendido ponerle una trampa para enfrentarlo con la autoridad, para que Roma lo viera como un enemigo. Lo que después dijo vale mucho la pena destacarlo, porque reconoce que Juárez actuó como un demonio, robándose los bienes de la iglesia y posteriormente poniéndolos a la venta, lo mismo que hizo Martín Lutero, lo mismo que hizo la reina bastarda Elizabeth I de Inglaterra, la reina fornicaria, pues con los bienes de la iglesia se dedicó a sobornar criminales y de esa forma mantenerse en el poder, así como López Obrador le entrega a los masones narcosecretarios de la Marina y del Ejército contratos millonarios para tenerlos contentos. Escuchemos, no tiene desperdicio la confesión de López Obrador cómo Juárez compraba voluntades con dinero robado, con bienes robados. Por ejemplo, con las leyes de reforma, puso al mercado las grandes extensiones de terrenos que poseía el clero en el país y supo despertar la ambición de hacendados y aspirantes a latifundistas.
que de conservadores se convirtieron por conveniencia en liberales. Esos eran masones, y obviamente que traicionaron a la iglesia. Aquí hay una cosa muy interesante, pues también Maximiliano apoyó esas leyes contra el clero. Por eso es que pues se quedó completamente solo ante el criminal Juárez. Hay aquí un dato muy interesante porque este es el patrón que ha seguido López Obrador, robando cosas y distribuyendo el dinero entre sus cómplices. No es un mérito, es algo inmoral. Además, lo más grave de todo esto es que Juárez no robó, hagan de cuenta, casas fastuosas, no robó palacios en los que vivieran los sacerdotes, los obispos, no, sino que se robó los terrenos de hospitales. Los vendió, se quedó con el dinero y otras veces los destruyó simplemente sin dejar nada, dejando a miles de personas sin atención médica de caridad, es decir, prácticamente gratuita. Digo gratuita para ellos, porque para quienes lo pagan siempre tiene un costo. Se eliminó completamente eso. Eso fue lo que hizo Juárez. Y López Obrador piensa que eso es algo bueno. Nótese su mentalidad tan enferma. Buscar auxilio para su causa. Es decir, un grupo de reaccionarios de nuestro país apeló al monarca francés entonces, Napoleón III, y le ofreció el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Fue así como nos invadieron cerca de 30,000 soldados franceses, el que era en esa época el más poderoso ejército del planeta. De modo que, pues López Obrador dice que únicamente el traidor a la patria Juárez podía traer tropas de Estados Unidos para mantenerse en el poder. Solamente el general Miguel Miramont, solamente el Partido Conservador en ese entonces buscaron ser una resistencia contra el imperialismo yanqui, contra el imperio del mal, que tengo entendido que los chavistas, los comunistas como López Obrador, pues odian a Estados Unidos de Norteamérica. Pues en este caso no, en este caso respalda al traidor a la patria Benito Juárez. Interesante. Este enorme agravio hizo resurgir el más puro y leal heroísmo del pueblo de México. Luego también citó declaraciones del traidor a la patria Ignacio Zaragoza. Recordemos que era un tejano, Texas, que posteriormente se apropian los estadounidenses gracias al apoyo. De hecho ya se lo habían apropiado, creo que en ese entonces. Y ocurre todo esto, ¿no? Que López Obrador elogia como los héroes de la nación a los peores traidores a la patria. Además dice una mentira, porque tengo entendido que Ignacio Zaragoza no comandó las fuerzas en la batalla de Puebla. Y otra cosa, la batalla de Puebla fue una batalla perdida para los franceses, pero los franceses ganaron la guerra. Esa batalla y otras, como la defensa heroica de Puebla, cuando esa ciudad fue posteriormente sitiada por los invasores, permitieron a Juárez ganar tiempo y preparar la retirada al norte para mantener en alto la dignidad de la República. A mediados de 1863, ante la imposibilidad de defender la Ciudad de México, la capital. No fue una retirada, fue una huida. Juárez huyó cobardemente a esconderse a los Estados Unidos, a pactar la entrega de nuestro país para que le dieran la fuerza para derrocar al gobierno actual, al gobierno que en ese entonces se encontraba. De la República, Juárez salió acompañado por los integrantes de su gabinete y un pequeño equipo de gobierno resguardado apenas por un piquete de medio centenar de efectivos. También es importante recordar los robos del traidor a la patria Benito Juárez. Aquí, por ejemplo, un artículo nos habla sobre una investigación histórica que dice también tenía una propiedad en la calle Coronel Oaxaca, aquella finca de su esposa Margarita en San Cosme, además de la caleza tirada por caballos, alhajas y piedras preciosas, muebles, menajes, espejos, candelabros, la espada de Maximiliano, acciones de minas y de empresas ferrocarrileras, dinero en efectivo y cobros a la Tesorería General. En esa hora, el notario de nombre Villela evaluó que la fortuna de Juárez estaba en más de 151,233 pesos de aquella época. Si lo calculamos al dinero que sería hoy, pues tan solo en estos bienes que tenía en la Ciudad de México,
poseía 64 millones de pesos o 3.200.000 dólares. Eso fue lo que se robó de México. Y si hacemos una comparativa, porque también la tiene el artículo, una comparativa, lo que robaba Juárez a lo que ganaba, por ejemplo, una persona común. Un peón, un minero de la mina de Dolores, Guanajuato, ganaba en aquel entonces menos de 135 pesos anuales. Anuales. O sea, esta comparativa es simplemente para que vean todo lo que robaba Benito Juárez. Una secretaria de aquel entonces ganaba 292 pesos anuales. Una maestra de secundaria ganaba 600 pesos anuales. Un artesano, sastre, carpintero, tejedor, forjador ganaba entre 36 a 432 pesos, si es que le iba bien, anuales, al año. Para entender entonces cuánto robó Benito Juárez, que López Obrador lo presenta como su Dios, como su ídolo. Los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase que es un plagio de La Paz Perpetua de Immanuel Kant. Vamos a seguir escuchando. A continuación nos habla de que es una recompensa que se merece Juárez el poder asesinar a los candidatos de oposición e imponerse mediante un fraude electoral. Escuchemos cómo es que López Obrador dice que reelegirse pues es un derecho de los gobernantes. Un acto de justa recompensa nacional, un voto razonado de la sociedad política por los indudables servicios prestados a la patria. Francisco Zarco lo expresó de la siguiente manera: el pueblo mexicano reeligiendo a Juárez obra sin duda por un sentimiento de decoro y de dignidad y se empeña en demostrar la impotencia de la intervención. Luego reconoció que Juárez, para quedar bien con la masonería de Inglaterra, autorizó muchas concesiones para empresas británicas masónicas. Escuchemos. Veracruz, un año después de la muerte de Juárez, se inauguró el primer tren de pasajeros de Veracruz a México, de México a Veracruz. También, siendo presidente en ese tiempo Juárez, se aprobó una ley para elaborar el primer censo general de población y se acordó construir caminos y líneas telegráficas en varios puntos del país. Que no llegaban a ninguna parte porque realmente quien las hace es el gobierno de Porfirio Díaz, que fue un antiguo colaborador de Juárez. Otra de las locuras que dijo López Obrador es que porque se le murió su esposa al satanista Benito Juárez, tenía derecho de reelegirse. Él lo decidió. Escuchemos. ¿En qué condiciones tomó la decisión de volver a reelegirse? Se cree que tras el fallecimiento de su esposa lo embargó un sentimiento de soledad que únicamente el poder público podía atemperar. Se dice también que sentía inconclusa su obra. Es extraño, ¿no? Es como esa frase que vimos en la película de Mi villano favorito, ¿no? Cuando dice el criminal, es que yo solamente tengo, bueno, desde que murió mi esposa, tengo un espacio que únicamente se puede llenar con niños. Oye, pues si se murió tu esposa, te buscas otra pareja. ¿Por qué niños? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues de la misma forma, López Obrador aquí dice la locura, la completa estupidez, de que se le murió su esposa y entonces dijo, pues yo me conformo, pues muérete, ¿no? Yo me conformo con todo el país, con dominar y saquear todo el país, fue lo que hizo Benito Juárez. Pero escuchen lo de López Obrador, por favor. De su esposa lo embargó un sentimiento de soledad que únicamente el poder público podía atemperar. Se dice también que sentía inconclusa su... El poder es lo único que puede darle la paz a ciertas personas, según lo que explica López Obrador. 64 años de edad. En octubre de ese año se vio obligado a guardar reposo a causa de un grave problema cardíaco.
En enero de 1871 sufrió la pérdida de su esposa. Aún no es posible desentrañar en qué condiciones tomó la decisión de volver a reelegirse. Se cree que tras el fallecimiento de su esposa lo embargó un sentimiento de soledad que únicamente el poder público podía temperar. Se dice Únicamente ejercer el poder como un tirano podía consolarle después de la pérdida de su esposa. Barbaridades que dijo López Obrador en su discurso. Materialista, mezquino, oportunista, ambicioso, son algunos de los calificativos que se le pueden aplicar a Benito Juárez. Podía temperar. Se dice también que sentía inconclusa su obra y que la renuncia a la candidatura la interpretaba como una deserción de sus deberes. Aunque Juárez triunfó de nuevo en la elección presidencial de 1871, Amañada, Porfirio Díaz se levantó en armas en su contra con el llamado Plan de la Noria, que cuestionaba la reelección. De toda esa proclama del Plan de la Noria, lo que más llamó la atención fue una frase que casi 40 años después revelaría su verdadero contenido histórico. Se sostenía en ese documento que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. El 18 de julio de 1872, muy cerca de la medianoche, Mejía, ministro de Guerra, fue en busca de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Corte, para notificarle el fallecimiento de Juárez. Al parecer, acá. gracias a Dios, murió Juárez. Imagínense, 12 años de estar torturando el país, 12 años de traiciones, llegaron a su fin. Causa de una angina de pecho. De acuerdo con la Constitución, Lerdo... Es cuando dicen que también un obispo en provincia pues iba a oficiar misa y de pronto tuvo una visión. Es una leyenda que se cuenta en México, que pues en ese entonces no había forma de comunicar rápidamente, ¿no? Que alguien como Juárez pues había muerto. La noticia llegó poco a poco a las distintas partes del territorio mexicano, pero ese obispo tuvo la visión de cómo cayó el alma de Juárez a las llamas del infierno, al abismo, dicen. Se convertía en presidente interino. En el acto Sebastián Lerdo de Tejada, que también intentó ser un tirano como Juárez, pero él se alegró muchísimo de que muriera Juárez porque heredaba el poder. Trasladó a la casa de Juárez, al Palacio Nacional, donde permaneció. O sea, Palacio Nacional era la casa de Juárez, como se lo adueñó, decía que él era el emperador y que esa era su casa. Permaneció hasta el amanecer, acompañando al que fue su protector y maestro en el difícil oficio de la política. La noticia del fallecimiento sacudió a todo México. No era para menos. Juárez encarnaba la legalidad y la soberanía nacional. La ilegalidad y la injusticia. Eso era lo que encarnaba Juárez. Y el robo de los recursos naturales, los recursos económicos del país. Un asaltante al erario público. Incluso después de muerto, sus hijas, sus familiares, tenían más dinero que los monarcas de Europa. Con él comenzó la era nueva, la historia moderna de México. Fueron muchos los servicios que prestó a la patria y por eso se convirtió en una de las figuras más simbólicas de México y la más respetada por los mexicanos. Falso. Con su muerte, el pretexto de los conspiradores había desaparecido, aun cuando los rebeldes que
¿Qué? ¿Qué? estaban ¿Qué? levantados en armas. ¿Saben? Yo difiero de lo que dijo, por ejemplo, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza cuando dijo que, pues porque López Obrador cree estar poseso por el espíritu maligno de Juárez, que eso le da poderes sobrenaturales y que comenzó a hablar rápido y muy bien. Sin lugar a dudas, el discurso está bien estructurado, está bien escrito, maneja muchas palabras, muchos términos que a lo mejor los analfabetas que están ahí escuchando su discurso, los acarreados, ni siquiera entienden. Iban a aplaudir y le dijeron no, todavía no. Pero la verdad es que pues López Obrador nunca habla correctamente. Tiene una forma muy lamentable de articular las palabras. Por Nayarit se encontraban prácticamente vencidos en lo militar. Ese trágico acontecimiento, la muerte de Juárez, les dio el último golpe y les arrebató la bandera de la insurrección. No es cierto. No es cierto porque Sebastián Lerdo de Tejada pretendía ser dictador. Y aunque murió Juárez, todos los traidores a la patria, que estuvieron, por ejemplo, celebrando al asesino de mujeres y niños, el general estadounidense Winfield Scott, en el Desierto de los Leones, en el brindis del Desierto de los Leones, eran precisamente los sucesores de Juárez. Además, todavía seguía existiendo el denominado Partido Liberal, que fue creado por el masón Joel R. Poinsett, embajador de los Estados Unidos en México, precisamente para robarse los territorios del norte, robarnos el 55% del territorio nacional. En tanto ese perro rabioso, el Partido Liberal, que no es otra cosa que decir la masonería yorquina, estuviera operando en México, nada está bien. Se quedaron con las ganas de arrojar del poder a un gobernante legítimo. Pero se murió, no era un gobernante legítimo, se religió por la violencia y por la corrupción, amañando las elecciones. Así se mantuvo en el poder Juárez. Y además, ¿dejó el poder porque se murió? ¿O acaso es algo bueno la reelección? A quien acusaban de abrigar inconfesables ambiciones dictatoriales y tuvieron que aceptar sin remedio a otro hombre que llegaba al poder por el camino de la legalidad. De la ilegalidad, porque los cargos no se heredan. ¿Cómo crees que Sebastián Lerdo de Tejada, simplemente por haber sido el principal colaborador del asesino Juárez, merecía tener el poder? O sea, esta gente es oportunista, arribista, aprovechada, malintencionada. Todo lo que dice López Obrador es contradictorio. Y no por la fuerza de la sublevación. El ayuntamiento de la capital, la Ciudad de México, decretó. Vamos, yo creo que a cerrar. Bueno, a ver, todavía llevamos, ¿qué? 23 minutos. Vamos a acelerarle un poco, es que no progresa mucho esto. Solamente en la parte en la que dice que el funeral de Juárez no hubo ni un símbolo religioso, sí los símbolos de la masonería, ni un símbolo religioso. Aquí es el momento en el que López Obrador confiesa que para él la religión es mala, la religión es su principal enemigo, Cristo es su enemigo. Escuchemos. Un luto de 7 días. Y la prensa, aún la más encarnizadamente contraria a Juárez, que lo combatió, guardó absoluto silencio. No había propiamente una prensa que combatiera a Juárez porque era un dictador, y cerró todos los periódicos que podían hacerle críticas. Si asesinaba a los candidatos de oposición, vamos a decir en ese entonces, a activistas políticos o críticos, los encarcelaba, pues mucho menos iba a haber periodistas o periódicos que se pudieran sostener con un tirano absolutista. Era un tirano comunista Juárez. Recuérdese que el liberalismo entendido como Juárez es precisamente eso, la destrucción del Estado cristiano, la destrucción de los derechos de los ciudadanos para establecer un régimen de Estado único. Ese es el liberalismo, la destrucción precisamente de las estructuras conservadoras de una comunidad natural, la organización, la articulación de una sociedad o de un tejido social, la disolución de la nación. Ese es el liberalismo. No hubo voces enemigas en torno al caído. Mientras el cuerpo estuvo expuesto en el salón de embajadores de Palacio Nacional, ningún periódico se ocupó de asuntos políticos. Ante esa pues tumba, ¿cómo estaría la se acaba de abrir, censura? decía, el diario ¿Cómo estaría Asesino la de censura de brutal que no hubo? 9
todas las pasiones. Todos los enmudecen. periódicos controlados El funeral fue entonces. solemne. A las 9 de la mañana, del 22 de julio, se bajó el féretro al patio principal del palacio, donde esperaba el Ya estaría fúnebre. putrefacto, Otra vez ¿no? una carroza negra cargaba, como en los más aciagos días de la intervención y el imperio, el cuerpo del hombre que representó como nadie a la República. Las calles y las plazas estaban llenas de personas. O sea, robos nacionales, corrupción, fraudes electorales, eso es una república. Hechas a la idea de que Juárez no podía desaparecer de pronto. El cortejo tardó 2 horas en llegar al Panteón de San Sí, Fernando. bueno, eso era una idolatría. O sea, cualquier hombre, como lo dice la Sagrada Escritura, no es más que neblina, que desaparece. La carroza era tirada por 3 parejas de caballos blancos y encima llevaba muy visible las insignias masónicas. No hubo ceremonia religiosa alguna en el funeral. Amigas y amigos. Esto el ejemplo de es Benito lo Juárez. valioso. De pronto, el cortejo tardó 2 horas en llegar al Panteón de San Fernando. La carroza era tirada por 3 parejas de caballos blancos y encima llevaba muy visible las insignias masónicas. No hubo ceremonia religiosa alguna en el funeral. Amigas y amigos. Supongo que eso de no hubo ceremonia religiosa ninguna en nombre de Juárez es algo que se elogia. Se elogia porque quiere decir que voluntariamente y conforme a su última voluntad se consagró bien a Satanás y se fue al infierno, despreciando a Cristo el Salvador. Juárez dijo: yo quiero servir a Lucifer. El ejemplo de Benito Juárez es uno de los recursos más valiosos de nuestro país. Muy pocos, como él, muy pocos individuos ha habido en el mundo que sean como él. Una combinación tan íntegra y armónica de dignidad y modestia, de visión histórica y entrega al servicio. Murió con más de 70 millones de pesos. ¿Eso era una modestia armónica? Buscó siempre eliminar su pasado indígena, por eso seleccionaba personas de raza blanca. Se intentó comportar, se intentó convertir en un norteamericano. Asesinó pueblos indígenas para quitarle sus tierras. Destruyó hospitales que eran caridad de atención médica para personas sin recursos para mantenerse. ¿Eso es modestia? ¿Eso es humildad? No. De sus compatriotas. Desde luego que no. De genio político y tesón perseverante para trascender por sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales. A nadie como él encarna con tal perfección la voluntad. Nadie como él, solamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie como él, únicamente el nombre de San Miguel Arcángel, que significa nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Como Juárez, ha habido muchos mentirosos, criminales, truanes, ladrones a la patria. Indoblegable del pueblo mexicano y su determinación de soberanía, de paz, progreso, bienestar, respeto a la ley y defensa de los principios. En la vida y la obra del Benemérito tenemos la inspiración y también tenemos el manual, las verdades esenciales que nos permiten sortear momentos difíciles y oscuros. El gran poeta Seguramente, Benito Juárez te aconsejó burlarte de las masacres de tu sexenio. diría Seguramente. que a pesar de tanta noche triste, con Juárez, la República es mar, navegable y sereno. Y si una flor silvestre puedo dejarte ahora, agregaría Benito Pablo, aquí en Guelatao, es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta, tu fe le dará cantos para esperar la aurora. Uy, no, muy mala poesía. Debo confesar aquí que la tarea de gobernar que me ha correspondido en estos años ha sido menos ardua y más tersa, porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez. Esto es lo ¿Cómo importante. referir? Miren. Aquí es cuando va a decir que lo invoca, que practica espiritismo. Aquí es que no es que lea un libro de Juárez, no es decir, voy a consultar un libro a ver qué pensaría Juárez o qué haría en este momento. No, el presidente dice que habla cara a cara con su espíritu. Escuchemos esto. Porque esto verdaderamente que es entrar en el terreno de lo desconocido. Como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca
nunca me ha fallado. Porque Juárez todavía está entre nosotros. Juárez todavía gobierna con su ejemplo. ¡Que viva el presidente Benito Juárez García! ¡Viva México! ¡Viva México! Juárez todavía sigue gobernando, dice el tirano socialista López Obrador. Pues no. No. No sigue gobernando porque si estuviera gobernando y si fueran aquellos tiempos, pues nosotros no podríamos hacer este ejercicio de crítica, de sana crítica, de revisión histórica, de desmitificación, porque nosotros vamos a acabar, a aniquilar todos los mitos, todas las mentiras, todos los prejuicios, todas las tinieblas creadas por la masonería. Nosotros nos hemos liberado de la alienación, nos hemos liberado de los falsos mesías, de los falsos profetas, como lo fue en su tiempo Benito Juárez y lo es hoy López Obrador. Y eso seguramente que le duele muchísimo. Le duele muchísimo porque él piensa que con sus poderes de poseso, a un poseso se le hace un exorcismo, lo quiera o no, él piensa que está por encima de nosotros. Pero las ideas más importantes creo que las he destacado. Primera, que López Obrador se cree Juárez. Ya eso nos habla de una persona que está loca. En segundo, que distorsiona la sagrada palabra de Dios. Acuérdense lo que dice nuestro Señor. Cuidado de aquel que le mueva o que intente distorsionar las palabras de Dios, que intente moverle, cambiarle una coma o una jota a la Sagrada Biblia. López Obrador, al igual que todos los masones, se inventan que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es que no podemos opinar de la política. No, sería contrario a lo que nos exigió nuestro Señor Jesucristo. Salgan, prediquen la palabra, la buena nueva de Dios, dejen que los muertos entierren a sus muertos, pero ustedes vayan y anuncien la buena nueva. Vayan, curen enfermos, expulsen demonios. Esto nos habla de una lucha contra los demonios a los que sigue López Obrador. Estamos enfrentados por órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y expulsen demonios. Curen enfermos. Resuciten muertos. Esto viene en el libro de Mateo. Ese es el imperativo. Así que hay mucha lucha contra los principados y potestades. Claro que siempre que nos referimos al maligno, no somos nosotros quienes lo enfrentan, sino San Miguel Arcángel y toda la milicia celestial. ¿Quiénes están con López Obrador, según él? La legión, los muchos demonios. Él dice que ellos son quienes lo protegen, quienes lo mantienen en el poder. Vamos con el comentario del doctor Abascal. Yo me quedé sin palabras. ¿Qué sienten, amigos? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el impacto? Indignación, molestia, mucho cinismo por parte del desgraciado este. Náuseas. ¿Quién escribió Náuseas? Muy bien, sí, náuseas, vómito. Mónica escribió náuseas. Me dio dolor de estómago. Dolor de estómago. ¿Cómo se comunica con él? Espiritismo, sí. Espiritismo. Y el espíritu, no es psicológico. Es algo que la Iglesia ha prohibido y condenado de manera expresa porque es un acto diabólico. Los espiritistas como Juárez, como Madero, como Lerdo de Tejada, como López Obrador, son luciferinos. Y él dijo,
cómo en el sepelio de Juárez estuvo lleno de símbolos masónicos y de ningún símbolo religioso. Y todavía, yo quiero poner un ejemplo un poco ramplón. Vamos a imaginarnos una porra que tiene las banderas de México en una final contra Brasil. Y que cada vez que México falla un gol, el público celebra. Y cada vez que Brasil mete un gol, el público grita ¡Viva México! Y celebran la victoria del enemigo como propia. Solo así nos explicamos celebrar la victoria del enemigo como propia. Solamente así nos podemos explicar el contenido de este video del bulto que acabamos de escuchar y de mirar. Es verdaderamente indescriptible. Pues ese es el comentario, ¿no? López Obrador dice estar poseso, el doctor Abascal y pues la Iglesia Católica consideran sí muy probable que esté infestado o que esté bajo la influencia de espíritus demoníacos. ¿Por qué? Pues porque López Obrador ha hecho cientos de rituales en ese sentido, cientos de rituales de carácter indígena neopagano para rodearse de las fuerzas de la oscuridad. Eso es algo plenamente confirmado porque lo ha hecho públicamente. Cuando se le iba a desaforar, ¿quiénes fueron los que hicieron una cadena humana en la Plaza Constitución? Los masones, los de la sinagoga de Satanás, los seguidores de Baphomet o Lucifer, los sucesores de la secta de los templarios que se dedicaban a practicar la usura y establecieron un imperio de guerra con el cual pretendían darle un golpe de estado a la iglesia y por eso fueron erradicados y hasta la fecha son venerados por distintas sectas, los templarios, los hijos de Lucifer. Bueno, pues entonces vamos a dejar pues este tema, queda bien documentado y avanzamos con más de las portadas de los periódicos. Nos habíamos quedado precisamente analizando el panfleto La Jornada, el principal órgano de propaganda y desinformación de López Obrador, que concentra el tercer lugar en publicidad del Estado. Llama el clero de Guanajuato a no sufragar, no votar por Morena. Están en su derecho. Carguero choca y hunde gran puente en Baltimore. ¿Saben lo que están haciendo actualmente los morenistas? Están diciendo que porque se cayó un puente, porque derribaron un puente en Baltimore, que el descarrilamiento del Tren Maya, que es una obra nueva, no como este puente que era histórico, pues que no debemos de prestarle atención. Vean nada más. ¿Mantendrá México el uso del glifosato en su agricultura? Ahí está, entonces ¿para qué es mentiroso, no? López Obrador, que además no le queda decirse ecologista después de destruir más de 10 millones de árboles con su Tren Maya. Leonel Cota deja Segalmex y se va al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Habríamos de agregarle a la jornada, sin aclarar, los más de 25,000 millones de pesos que desaparecieron en Segalmex. Pura corrupción. Vamos con la siguiente portada. Nuestra siguiente portada es del periódico Milenio. Ya muy censurado, ya muy controlado por López Obrador. Seguramente aspirando a ser como Juárez. Miren, tan solo para revisar las columnas de opinión de Milenio. ¿A quién tienen? A Epigmenio Ibarra, que dice: sorprende el apoyo de las mujeres a las candidatas guindas. Vil falsedad. Sheinbaum no representa a una mujer independiente. Representa a una mujer sometida a López Obrador. Está amenazada con hacerle una revocación de mandato. Irene Vallejo dice: cerrar fronteras es una fantasía reincidente de territorios ricos. Esta también es una izquierdista, o sea, el hecho de que un país sea rico no lo culpa, o sea, no es un delito ser rico para empezar, ser un país próspero. Y si eres próspero, no estás obligado a abrirle las puertas a cualquiera. Martín Wolf publica: el fascismo ha cambiado, pero no está muerto. Pues no sé a quién se refiere, si se refiere a López Obrador. Créame que el apelativo de fascismo le queda poco. Es muy poquito. El fascismo no fue tan autoritario, tan asesino
como en este gobierno que en vez de tener un grupo de choque como las camisas pardas, tienen al cártel de Sinaloa. Vamos con la siguiente portada. Ciudad Juárez, ni sentencias ni reparación integral a los migrantes. A un año de que el gobierno de López Obrador quemó vivos a 40 migrantes, principalmente venezolanos, organizaciones civiles repudian la labor del funcionario Garduño, que no está en prisión, que está protegido por López Obrador, que era el director del Instituto Nacional de Migración, y que ya están construyendo una nueva estación, cárcel, contra los migrantes. Desde el edificio en ruinas, lejos de hospitales y lejos del servicio de bomberos. Ninguna cámara de seguridad en Culiacán registró el narcolevantón. Ahora resulta, ya desaparecieron el video los de Morena, que es distinto. No van a grabar 66 secuestros. ¿En serio ninguna cámara? Hoy que hay cámaras por todas partes, teléfonos celulares. Falso. Morena y el Partido Acción Nacional ceden más candidaturas al Congreso. Bueno, vamos entonces ahora con la siguiente portada, que es del periódico Reforma. A ver si hoy Reforma nos da alguna buena sorpresa. Reforma. Echan para atrás veto al herbicida. Pues sí, porque resulta ser que es malo el glifosato, pero ¿qué creen? Hay herbicidas peores. Se siente Lenny Kravitz como un debutante a sus 59 años de edad y quien ha cosechado éxitos por más de 3 décadas, considera que lo que ha vivido es un aprendizaje y que le faltan algunas cosas por hacer, de lo que le falta aún por hacer. Un cantante norteamericano. Un mexicano entre las víctimas. La Guardia Costera dio por concluida anoche la búsqueda de estas personas. Creen que pues no sobrevivieron. Regalarán también 11,000 pesos a migrantes ecuatorianos y colombianos expulsados de Estados Unidos o rechazados por Estados Unidos. O sea que es un doble, triple traición a la patria por parte de López Obrador. Bien, pues concluimos con este segundo bloque. Nos vemos en un tercero porque todavía no terminamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.